Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante porque amerita la dispersión de muchos recursos impuestos de los coahuilenses, de los mexicanos, que muchas veces se tiran a la basura. Vamos a hablar del funcionamiento de los órganos autónomos y nos vamos a meter un poquito en las elecciones 2024, en las elecciones presidenciales, las corcholatas del presidente de la República y las corcholatas de los otros partidos políticos. Y como todas las noches, ahora sí la mesa completa. Ya llegaron de vacaciones Gustavo Espinosa. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muchas gracias. Aquí estamos. Víctor Sánchez. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ya Oye, llegaste. Víctor, pero ya la gente está cansada, no quiere hablar de elecciones. No, por eso vamos a hablar de los órganos autónomos y dejé de refil hablar del 24. Pues acaban de pedirles a la gente de Morena que bajen todas las publicaciones referentes a los actos de precampaña que tuvieron en Madero y en el Estado de México, ¿no? Adán Augusto no opina lo mismo. No, y bueno, déjame acabar de saludar. Y al maestro Héctor Gil Müller. ¿Cómo estás, maestro? Muchas gracias, estimado Memo. Bienvenido. Buena o interesante declaración del secretario de Gobierno. Lo que sea el INE no importa. Oye, exacto, que el secretario de Gobierno de México salga y declare: no me importa lo que diga el INE, el Instituto Nacional Electoral, ese que ellos, la izquierda, lucharon para constituir y gracias al cual llegaron a ser gobierno, no importa lo que diga el INE, ya no va a existir. Pues es que creo que es muy sintomático, o sea, es decir, de repente hay una actitud de parte del gobierno federal al tener todas las canicas, o sea, es decir, al tener el control del legislativo y una gran influencia sobre el poder judicial, en donde, pues si la ley no me sirve, la cambio, o sea, pero ni siquiera espero el proceso legal para cambiarlo, ¿no? Que evidentemente puedo hacerlo, sino que simple y sencillamente comienzo a, a irme por la tangente y luego mino las instituciones, que es propiamente el programa de hoy, o sea, porque mucho del futuro de los órganos autónomos en México tienen que ver con la actitud del presidente de la República frente a los mismos, porque en cierta medida, a lo largo de su sexenio, que ya por cierto está muy avanzado, ha buscado minar, y quizá en primera instancia uno piensa en el INE o uno piensa en el INAI, pero también hay muchos otros, o sea, que se ven menos, que prácticamente los ha destrozado. O sea, la Comisión Reguladora de Energía, la de Competencia Económica, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Derechos humanos. El Coneval, o sea, que se dedicaba a medir la pobreza y la efectividad de los programas sociales, pues prácticamente están destrozados. Que era un excelente órgano autónomo referente a nivel internacional, el Coneval. Exacto, y que no estaba al servicio del gobierno, o sea, que muchas veces dijo el programa, por ejemplo, de la cruzada contra el hambre de Peña Nieto no funcionó. O sea, es decir, en el propio sexenio de Peña Nieto. Entonces tenemos o necesitamos instituciones así que le digan a los gobernantes en turno: esto no está funcionando. Esa es su función, ser un contrapeso. Claro. Oye, y hasta cierto punto creo que el éxito de los órganos autónomos es lograr ese encono o lograr esa hasta cierto punto enemistad, ¿no? Que no nos gustaría que existiera en un gobierno civilizado y en un gobierno de cooperación y de conexión más que de enfrentamiento. Pero lo cierto es que también su propia naturaleza de autonomía, pues uno esperaría que los resultados, que los comentarios, que los criterios sean diferentes, ¿verdad? Que sean opuestos y que puedan ocasionar esa animadversión. Lo preocupante es, recuerden cuando empezó su sexenio el presidente, una
golpeteo contundente a la Comisión de Derechos Humanos, y luego cuando llega alguien a modo a la presidencia con Rosario Ibarra de Piedra. Se acabó el problema. Y hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es ningún órgano a enfrentar por el presidente como actualmente lo está haciendo el INE. Y también yo dejaría sobre la mesa, si aún es tiempo de que peligre el INE en el régimen obradorista, o sea, si no pasó ya los momentos en los cuales legalmente podía intervenir, porque me parece que ya entre más cercano esté el final del sexenio, pues menos son las posibilidades de meterse o las modificaciones legales, ¿no? Pues hay que preguntarle a Dan Augusto, creo que opina diferente. El comentario, ¿no? Pero es que yo creo que no es una enemistad la que se deba de tener entre organismos autónomos y el Ejecutivo, sino más bien es la función que debe tener. Y te digo, no es enemistad, simplemente es un contrapeso, y ahí la relevancia que tienen los órganos autónomos de ser un contrapeso a las decisiones que toma el gobierno, tanto en lo local como en lo nacional. Decía Víctor ahorita que pensábamos siempre en el INE o en el INAI, que son estas dos instituciones que son tal vez más vistosas o más llamativas, o de las que tenemos conocimiento día con día, justo por el tema. En este país hay elecciones cada año, entonces pues están presentes siempre. Y sobre todo por la embestida que ha emprendido el presidente en contra de estas instituciones, INE y el INAI. De otras también, lo vimos con la desaparición o con los discursos de desaparición, no nada más de organismos autónomos, sino de fideicomisos. O sea, el presidente se ha encargado de una narrativa que va en contra de estos organismos, que le representan un contrapeso a las decisiones que toman. Entonces, por eso la relevancia de los organismos autónomos. Creo que es de vital importancia para la vida democrática de cualquier estado tener instituciones que puedan opinar y que puedan hacer investigación, estudios y reflejar otra realidad a la que nos dice los informes oficiales del gobierno. En cuanto a lo que comentabas, Héctor, de que si es muy tarde o no para pensar en la desaparición del INE por lo avanzado que está ya el sexenio, pues definitivamente pueden, porque se puede hacer una reforma electoral hasta 90 días antes de iniciado el proceso electoral, y el proceso electoral pues todavía no inicia, eso será en el 2024. Bueno, en el caso del local, pero en lo federal empezará, creo que es septiembre del 23, entonces todavía les da el tiempo para poder hacer una reforma. Creo yo, de acuerdo a lo que hemos platicado también en otras ocasiones, a cómo está configurada las fuerzas políticas en el Congreso, que no van a obtener los votos como les pasó con la reforma. Pero van a hacer eléctrica. La narrativa otra vez. Sí, y ese es al final el objetivo es disminuir la confianza que se tiene en este tipo de instituciones, aunque creo que en la última etapa no les ha funcionado, porque el INE goza de buena credibilidad, y todo este ataque que hubo, y incluso con la iniciativa de reforma en donde viene la desaparición del INE, la creación de otra institución con consejeros a modo, o al menos elegirlos de una manera que les favorezca a ellos, creo que eso no pegó, y que la ciudadanía no lo no pega, Gustavo, efectivamente, pero distrae. Y son Sí, 2-3 meses donde la ciudadanía, los medios de comunicación, los periodistas, los opinólogos deberíamos de estar concentrados en que no hay crecimiento económico. El crecimiento económico del sexenio está en negativo todavía. O sea, la inflación está por los aires, la deuda pública está por los aires, en porcentaje del Producto Interno Bruto, la inseguridad en los más altos niveles de la historia. Pero lo que hace es, vamos a quitarle estatua a la libertad. Y Sí, ya ver, te y distrae. es distrae, pero Van a hacer y lo así es mismo. con todos los temas. Sí, el tema es que la función de él sabe que no va a pasar la reforma electoral. Lo sabe, pero a él lo que le interesa, vamos a generar lumbre y darles discurso a estos periodistas que forman parte del régimen, para decir, miren cómo los conservadores. Oye, pues nada más el día de ayer hubo una periodista que en la conferencia esta mañanera confrontó al presidente justo con esto, ¿no? Oye, pues le das la voz solamente a aquellas personas, a los paleros, así que usted, incluso le dijo a un reportero ahí, usted es un palero. A Hansel, Entonces, creo que, y ahí radica la importancia de hablar de estos temas,
porque vamos a ver un discurso todavía de seguir atacando a las instituciones autónomas, y a mí sí me parece que tener organismos autónomos, tener organismos independientes que puedan mostrar una postura distinta al gobierno, sí representa un contrapeso importante. No, y necesario. Y es una ciudadanización de ciertas funciones gubernamentales de una manera especializada, ¿verdad? Que a final de cuentas están participando en esos organismos autónomos quienes tienen ese conocimiento. Y parece que la apuesta ha sido desde un principio la ciudadanización de ciertos aspectos del gobierno, pero mediante una consulta directa, ¿no? Porque no podemos, o más bien, el discurso ha significado que no me digan autoritario porque hago consultas. Porque realizo consultas. Entonces, no necesito la especialización del participante, sino simplemente necesito la cantidad del participante. Y creo que ahí es donde está el principal divorcio en lo operativo de estos órganos, que lamentablemente también su credibilidad también está sujeta no solo a la arquitectura interna y a las personas que lo comportan, sino a las relaciones con que interactúan. O sea, el mensaje, si continúa el mensaje de ataque al instituto, pues obviamente la gente no va a creer, porque la gente sigue discursos que conectan, ¿verdad? La gente no va a ser objetivo y evaluar cómo eran las elecciones en los 70s para ver si hoy son mejores. La gente no va a pensar en eso. Entonces la gente va, obviamente, a como me cuentes cómo es el elefante, así me lo voy a imaginar, ¿verdad? Sí, imagínate cómo estará el tema del discurso de ataque a las instituciones y de la credibilidad, si también le ha tocado al máximo órgano de justicia en este país, a la Suprema Corte, estos temas de independencia o autonomía con los ministros, ¿no?, que se han nombrado últimamente. Entonces, pues es muy complicado. Oye, realmente. Y bueno, estamos hablando del INE, pues, obviamente porque es el que toma la nota y porque es el que ha mantenido esa operación en estos tiempos. Pero también el resto de los órganos autónomos han preferido tomar una actitud de esconderse, de navegar, de muertito, de no hacer tantas olas, ¿verdad? Y verdaderamente vemos un sistema nacional anticorrupción, un Instituto Nacional de Acceso a la Información, que prácticamente no vemos que estén teniendo una actitud. En el caso, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que en el caso del INAI hubo una etapa en la que hubo mucha confrontación con el presidente, que el presidente en sus conferencias mañaneras lo atacaba, pero sí había respuesta por parte del INAI con comunicados. Es que el presidente ataca a quien se defiende. Quien se pone de modo y que se queda callado no tiene broncas, porque empieza a manipular, piensa nombrar consejeros y se queda tranquilo. El INAI se ha defendido cada día, sí, igual que el Instituto Nacional Electoral. Sí, el INAI es a ver, y ahora... Y eso es lo que necesitamos. Sí, que se defiendan, no que se queden callados. A ver, es que yo creo que eso es lo importante y lo interesante, y un tema que tenemos que poner en esta mesa, es que los propios organismos autónomos se han ido autolimitando en sus funciones. O sea, no tenemos organismos autónomos empoderados. Si vamos, digamos, a la teoría clásica, o sea, de pesos y contrapesos, no todo el poder se concentra, sino que se reparte. Pero José Antonio Crespo tiene una como visión muy específica de este tema, y le llama rendición de cuentas cruzada. O sea, es decir, los organismos autónomos en realidad muchas veces son monotemáticos y su rendición de cuentas solo es en un tema. O sea, es decir, no es de que uno le rinda siempre cuentas a otro, sino que todos los entes públicos le rinden cuentas en materia electoral al INE y a los tribunales electorales. Todos en materia de acceso a la información y de protección de datos al INAI. Todos en materia de posibles vulneraciones a derechos humanos a la Comisión de Derechos Humanos. Todo respecto al gasto a la Auditoría Superior de la Federación. Pero lo que hemos visto
es a órganos autónomos ejerciendo sus atribuciones. Esto causa molestia al presidente y por el miedo a que te reformen la ley se han autolimitado. O sea, es decir, sí, el INAI la lleva mejor con el presidente, pero precisamente la lleva mejor porque ha estado cuidando ya no molestar al presidente. Quizás los únicos que no se cuidan tanto de no molestar al presidente es el INE. Y digamos, eso también es discutible. O sea, pero el caso es que tampoco es tan óptimo tener organismos autónomos que siempre estén cuidando no molestar al poder público. A ver, sí, tenemos razón en todo lo que estamos discutiendo, pero también el presidente... Sin duda tenemos razón. No, espérame. No va por ahí. Porque el presidente tiene razón también en muchos de sus discursos. ¿Cuántos órganos autónomos no sirven para nada? No, totalmente de acuerdo. Y lo que se gasta... Estoy checando ahorita el presupuesto del 2022 de Coahuila. Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que no es un órgano autónomo, pero sí descentralizado, 20 millones de pesos al año. Tenemos la promotora para el desarrollo rural de Coahuila, 13 millones de pesos. El Instituto Electoral de Coahuila, yo pienso que sí sirve, igual que el Instituto Nacional Electoral, 224 millones de pesos, pero ya trae las prerrogativas, supongo, ¿no? Sí, el presupuesto ahí es... Sí, le tienes que quitar... El 50% o un poco más de arbitraje médico, 4 millones de pesos. Derechos humanos, 36 millones de pesos. El ICAI, 38 millones de pesos. Les das la razón al presidente. Son instituciones que no se quedan calladas por miedo a que los vean. No, siempre han estado calladas. Sí, no hacen nada. Dos cosas. Uno, a mí no me gusta hacer el análisis de la viabilidad o hacer una calificación si son buenas o malas las instituciones con base en lo que gastan o con base en el presupuesto, porque eso pudiera ser peligroso. O sea, pudiéramos cometer errores en ese análisis. Sin embargo, creo que sí tendríamos que ver... Yo te digo, le estoy dando 13 millones de pesos a la promotora para el desarrollo rural de Coahuila. No sabemos. ¿Quién la conoce? Levante la mano aquí en el estudio. ¿Quién conoce? 13 millones de pesos. No, pero sí habrá... Pero para ser honestos, tendríamos que ver realmente qué hace. A lo mejor sí. Estoy haciendo el caso de Coahuila. Así como hay una promotora para el desarrollo rural de Coahuila, debe haber promotora para el desarrollo rural de muchos organismos que desconocemos. Pero yo criticaría independientemente del recurso que tienen, porque la ausencia. Que ver cuál. No, el porcentaje que se va en nómina. Claro. O sea, en las empresas el 7% era un indicador hace años que gracias a Dios ha ido mejorando. Ya no es así. Pero el 7% se te vaya de nómina. El problema de eso es que el gran porcentaje se va de nómina. Es gasto operativo nada más. Entonces, oye, ¿Qué tan malo son? Vamos a analizar un órgano autónomo, el ICAI. Platicamos ahorita fuera del aire. ¿Qué tan poco uso tiene el ICAI y con funciones tan importantes que debe de aplicar que ni a los consejeros nombran? O sea, tenemos ¿cuántos años? ¿Hay un vacante? ¿Hay uno o dos? Hay una vacante. Hay uno y viene el otro y todo indica que no van a nombrar. Hay una vacante y que deberían de nombrar y que debería ser mujer, porque el tema de la paridad... Hay una vacante y tiene 2 años la vacante. ¿O no? 2 años. Sí, y ya viene otra vacante y se van a quedar 3 consejeros. Vienen 2 vacantes. Sí, y el tema es tan poco la operatividad que ha mostrado el organismo en quedarse con 3. ¿Por qué? Y le van a decir la razón. Sí, qué bueno, porque pues no trabajas, ¿para qué pongo consejeros? Ahora, eso de no trabajas, ahorita lo comentábamos también, y en relación a lo que comentaba Víctor del INAI y de lo del INE, entonces, ¿qué es lo que hace empoderarse o qué hace fuerte a las instituciones autónomas para poder responder o para poder resistir los posibles ataques? Resultados y confianza ciudadana. Pero ¿cómo lograr resultados y confianza ciudadana? En el caso del INE, muy fácil. Lo han demostrado, hasta Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia gracias al INE. Claro, pero detrás de esos resultados hay un diseño institucional, hay una serie de normas, de reglamentos, hay una configuración del sistema que está todo orientado a eso. Tenemos el caso del sistema anticorrupción, yo lo he comentado 28 millones de pesos en Coahuila. En Coahuila, pero en el sistema nacional, yo no sé cuánto esté destinado. Pero hemos visto, no había consejero, luego ya nombraron, en el caso de Nuevo León no hay consejo, o sea, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha terminado por funcionar y creo que gran parte de esto tiene que ver
con la forma en que está diseñado el sistema. A ver, yo ahí coincido. O sea, ¿por qué? Porque una diferencia toral es que el INE sí interviene. O sea, es decir, tiene dientes. Claro. El sistema anticorrupción, el nacional, los Pues estatales, nacieron precisamente pensando en que no tuvieran dientes, entonces no sirve para nada. O sea, Pero Si les das dientes, los haces gobierno. no, pero es será que un contrapeso real. O sea, a ver, la Auditoría Superior de la Federación tiene dientes y sirve para algo. Sí, claro. O sea, es decir, Y proviene del legislativo. O sea, acá lo que estamos hablando es un organismo ciudadanizado. Y ese era el espíritu inicial con el cual se ganó esto. La autonomía venía como una explicación a esa arquitectura institucional que tenía. Pero lo que se buscaba en la reforma política era: vamos a entregar las elecciones a los ciudadanos y que los ciudadanos lo organicen. Para hacerlo y tener una arquitectura, vamos eso a buscar los cierto, ciudadanos. pero sí, había ¿por qué todo no un entregar la lucha anticorrupción a los ciudadanos? Y darles dientes, darles armas al sistema. Que el sistema anticorrupción de Coahuila y el nacional supuestamente está coordinado por un ciudadano, pero sabemos que es un supuesto porque no, está controlado por diferentes servidores públicos. A ver, yo creo que, o sea, al final son ciudadanos. El asunto, sí, todo el mundo es ciudadano. Sí, pero al final, Memo, lo que pienso es, puede llegar quien sea, y el problema es la forma en que está configurado y quienes intervienen en el sistema. O sea, no va a poder, lo que decíamos ahorita, simplemente no tiene facultades específicas en el combate a la corrupción. Son solamente como derechos humanos, se me fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, pero se me fue la palabra, son recomendaciones nada más. O sea, no hay no tienen el poder coercitivo las decisiones que toman. Sí, los dientes. Entonces, mientras no tengamos eso, pues son llamadas a misa. Pero a ver, sí tienen razón. Y es la salida sencilla, creo yo. Porque yo conozco consejeros de diferentes organismos autónomos que no tienen dientes y que están jalando por sus lados. Sin que duda. tratan de desquitarle el sueldo que tienen y dicen, oye, pues ya estoy en un organismo que no sé, pues Y yo me pongo a jalar, representan, güey. y representan pero esos un apoyo esfuerzos- social. Sí, O sea, pero esos esfuerzos Son individuales, individuales. Pero y no tienen un impacto en el pero sistema. yo creo que si se pudieran 2 consejeros de cada órgano autónomo, que tenemos órganos autónomos hasta por debajo de la mesa, pues algo estarían haciendo. Pero mira, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene comisiones que se ponen en contacto o en coordinación con las estatales y están trabajando, pero son trabajos, insisto, que son esfuerzos individuales o de algunos consejeros en el país que no tienen un impacto en el sistema por la manera en que está configurado y porque al final son recomendaciones las que pueden hacer. Y creo que la etapa también en la que se encuentra el sistema nacional, pues una etapa joven en donde están tratando de involucrar más a la ciudadanía. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es primero? Una institución empoderada, fuerte, con facultades específicas y que eso llame a la ciudadanía a participar, o es primero que la ciudadanía participe para empoderar a estas instituciones y entonces tenga más fuerza en la toma de decisiones. Claro. Y a mí me parece que va por ahí. O sea, el éxito de los órganos autónomos debe estar en la participación ciudadana. Yo no quebraría la institución gubernamental quitándole facultades completas y que tengamos en los órganos autónomos tanto legisladores, juzgadores y ejecutores, porque creo que no es la vocación, más bien es esa conexión ciudadana que a la fecha no se ha dado, porque la arquitectura institucional va por una especialización del conocimiento. Yo participé en la comisión de selección del CPC y lo que evaluábamos eran sus conocimientos relacionados con el tema. En ningún momento uno de los criterios fue, a ver, ¿quién tiene más arrastre social? ¿Cómo, para qué? Para que su recomendación diga, oye, pero mi recomendación representa lo que 500,000 personas están diciendo, ¿eh? No, lo que se busca es un conocimiento técnico que también Está es bien. entendible que es lo que se busca, porque la idea de institucionalizar estos órganos es que tengan el conocimiento suficiente para operar. Pero yo sí tendría cuidado de que no lo que logremos sea tener microgobiernos, ¿verdad? Que tampoco creo que sea la solución. Andas muy callado, Víctor. Es que esto de microgobiernos, Llegaste cansado del viaje. No. A ver, es que yo creo que el punto de debate, o sea, que tendríamos que estar dando,
O sea, tiene que ver precisamente con el futuro de los órganos autónomos. O sea, hoy tenemos una configuración. ¿Esa configuración es perfectible? Sí. ¿Perfectible en qué sentido? O sea, que es un poco, o sea, donde va el debate. Y el debate hoy es el presidente de la República va a cambiar la configuración de algunos de los órganos autónomos, en concreto, por ejemplo, de los electorales. O sea, vamos a ver una transformación del INE, vamos a ver una transformación o desaparición de los OPLES, vamos a ver una transformación del INAI y de los institutos estatales de acceso a la información o de transparencia. O sea, porque ha amagado muchas veces, o sea, que, por ejemplo, el INAI no debería existir y debería ser parte de la función pública. O que incluso llegó a amagar, que era una tontería, con devolver las funciones electorales, ya no a gobernación, pero sí al Poder Judicial, lo cual es una tontería. Sí. Es decir, hay un ambiente de transformación que tanto es bluff, que tanto es distraigo y que tanto está soportado en algo que sí va a pasar y en qué medida va a pasar. Es que a mí me parece que ya se le pasó el tiempo. O sea, ya estamos entrando al último periodo, al último año y medio de su gestión. Me parece que hacer ese tipo de transformaciones al final de su sección y ya no puede, porque ya no tiene el control de la mayoría calificada. Pero creo que más bien es eso, porque vamos, si tuviera el control ya del Congreso las haría, sí, incluso estando en esta etapa de su gobierno con mayor razón. Sí. Las pudo haber hecho al inicio. No le daban los tiempos porque estaba metiendo la reforma, tenía sus prioridades, la educativa, luego tenía la reforma, traía varias reformas que no le dieron. Pero fíjate, me parece que es distracción. Me quedé con me llamó la atención este asunto de los microgobiernos y no darle vamos, que no representara esto. Para mí es un privilegio llamarle la atención. Gracias, a los microgobiernos de Gustavo. Pero fíjate, sí, yo por diría, favor, dejen de coquetear al aire. Como decíamos todo, darle más poder al poder. O sea, yo creo pero que también decía otras cosas. Sí, también, más duro y puntos suspensivos. Yo creo que de lo que se trata con los organismos autónomos justamente es que el poder sí se reparta, que se le dé más poder a los organismos autónomos. El surgimiento de los órganos autónomos es dada la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Es simple. Si el gobierno mostrara resultados, si no hubiera corrupción, no hubiera necesidad de órganos autónomos, ¿no? Yo, mira, creo que en cualquier democracia creo que es necesario. Sí, no estoy diciendo todo. Sí, a ver, hay órganos autónomos que sí hay. Y tal vez tenemos una cantidad. O sea, si ponemos en una balanza cuántos órganos autónomos sirven, cuántos no sirven, estoy seguro que la mayoría no sirven. Incluso pensando mal, creo que pudieron haberse creado organismos autónomos con la intención de ejercer recursos por esa vía. No, a ver, el Sistema Nacional Anticorrupción viene a raíz de la investigación en la Casa Blanca de Peña Nieto. Empiezan todos estos foros que estuvo la Coparmex. No sé si se recuerdan que la Coparmex se cayó cuando les pidieron, ¿sabes qué? Vamos a empezar también a investigar los recursos de la Coparmex. Y ahí fue donde dijeron, no, denle por su lado. ¿Sí? Pero bueno, a raíz de eso crean órganos autónomos nomás para callar al macho y decir, ya, mira, ahí está tu sistemita, es ciudadano, ya no estén fregando. Todo el mundo estábamos muy felices por la creación de ese sistema. Y al día de hoy, a 8 años, o ya ni sé cuántos años, no, ni un solo resultado. O sea, ¿cuántos órganos autónomos son o para gestionar recursos, o ejercer o robar de recursos? ¿Y cuántos otros son nomás para callarle? Mira, como el tema de los fideicomisos, perdón, Víctor, pero el tema de los fideicomisos, el presidente tiene razón también. Es que es lo que te estoy diciendo. Hay muchos fideicomisos que tienen razón. Sí. Muchos. Hay otros que no. Entonces no es blanco y negro. O sea, sí hay matices y el presidente tiene razón en su discurso de que muchos ejercen presupuesto y no sirve para nada. Pero a ver, o sea, si hay problemas de larga data que vinieron a resolver algunos órganos autónomos, incluso algunos órganos que de repente no tenemos en el radar. O sea, los bancos centrales. O sea, no solo el de México, sino en todo el mundo. ¿Qué pasaba? Que cuando se venía una crisis, el gobierno empezaba a imprimir más y más dinero. Entonces,
le das el control técnico a alguien que ya no pertenece directamente al gobierno, que sí está en comunicación constante con el gobierno, o sea, pero no se lo das a una Secretaría de Hacienda, a un Departamento del Tesoro, etc. ¿Qué teníamos en México? O sea, pues prácticamente elecciones a modo de manera perpetua. O sea, teníamos que romper ese esquema. Y obviamente nació el IFE en ese momento, después se transformó en el INE. O sea, es decir, sí hay una serie de necesidades ciudadanas que más o menos llegamos al entendido de que el gobierno no se podía hacer cargo de manera eficiente. Que se hacía cargo, pero que no lo estaba haciendo de la mejor manera. Creo que con el tiempo sí llegó un momento en que esta figura llegó a ser ya un abuso o romper estas como líneas. O sea, es decir, surge un problema y entonces hágase un organismo autónomo. Un organismo autónomo o una comisión independiente de investigación. Es que de ahí o, vienen de las comisiones. Sí. Mataron a Colosio, vamos a hacer una comisión independiente en la Un Cámara de consejo Diputados. técnico. Un consejo técnico que al final... La comisión investigadora. Y que nunca sirvió para nada. La Era la comisión de la típica. verdad. Sí. Tenemos un fiscal autónomo para investigar el caso Colosio. A ver, y que creo yo que eso sí hay que tener mucho cuidado, porque se nos olvida, o bueno, no se nos olvida, Memo ha subrayado en este mismo programa ello, que integrar un nuevo ente autónomo implica pues infraestructura. O sea, un edificio ya se ha comprado o rentado, nuevo personal, mobiliario, etcétera. Entonces, crear organismos autónomos cuesta, o sea, le genera un costo a la ciudadanía que se puede utilizar en muchas otras cosas. Entonces hay que ponderar bien, o sea, los pros y los contras. Pero yo creo que esa parte, o sea, ese hartazgo y ese ver que los ciudadanos se quejan de los costos, lo está aprovechando muy bien el presidente para dinamitar a los que sí funcionan, restarles credibilidad, minarlos, utilizando el argumento del costo. Y dado que son más los que no funcionan a los que sí funcionan, el discurso del presidente es muy vendible. No, y a ver, y también es caro, o sea, es decir, por ejemplo, el funcionamiento de los órganos electorales. Es caro, sí, pero es más caro no tenerlos. Claro. O sea, es decir, la contraparte de... Es caro, pero es más costoso no tenerlos. Exactamente, entonces... A ver, sí es caro, pero es deseable, o sea, a pesar de su alto costo. Que se pueden hacer algunas economías, sí, pero creo yo que no es el presidente el que lo tiene que decir. O sea, es decir, es el espacio público en donde se deliberan estos asuntos, que debe ser el Congreso quien debe determinar esos asuntos, no el presidente. Involucrar el concepto de eficiencia, que no está muy claro en las operaciones o en la estructura gubernamental. Porque a final de cuentas ese principio de legalidad, de que el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite, pues no va muy de la mano con ese concepto de eficiencia. Desaparecieron el Coneval, lo están desapareciendo, que era el que medía la eficiencia de las políticas públicas del gobierno federal. Pues porque no les gustan ser medidos. Exacto, y porque no está dentro de esa naturaleza, dentro de esa arquitectura, este concepto de eficiencia, ¿no? Oigan, maestro, doctor, ya nos pasamos del tiempo del programa. Yo pediría que diéramos una última... Y ya no hablamos de las elecciones, lo cual agradezco. Sí, ya habíamos estado muy grillos. Les pediría una última reflexión sobre el tema de órganos autónomos, hacia dónde van, son buenos o malos, maestro. Como está la cosa, una última frase para mi querido... no había dicho frase. Gustavo, por favor, un principio, una frase. En la voz de Roberto Carlos, él cantaba: pero ahora sé lo que sucedió, que quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo. Y no cabe duda que así está este país. Y deberíamos de hacer un corte cada vez que la frase de Héctor Gil. Muchas gracias, Memo. Doctor. No, digo, yo creo que tenemos enfrente un futuro incierto para algunos órganos autónomos.
Es decir, cada vez sí, como decía Héctor, se cierra el umbral, pero no se ha cerrado el total peligro en el que están muchos de los órganos autónomos. Creo que cambiar en este momento, por ejemplo, en órganos autónomos electorales, no es lo deseable. O sea, es decir, uno diría, bueno, a ver, ¿hay certeza de algún fraude en los últimos años? No. El presidente ha acusado a los consejeros de ser parciales y sin embargo Morena ha sido el gran ganador en las elecciones. O sea, es decir, no puede, o sea, no puede hoy alguien argumentar con evidencia suficiente que la configuración actual del INE está dañando la democracia. Al contrario, o sea, creo que la evidencia soporta de que están haciendo su trabajo, y su trabajo no es siempre darle la razón a los partidos. Como decíamos al inicio, para que los órganos autónomos funcionen, de repente tienen que dar coscorrones, y coscorrones a todos los actores, o sea, porque lo dan a todos, o sea, a todos los actores. Y esa actitud es la que uno espera de un árbitro. Entonces, ojalá no se concrete. Digo, sí hay un riesgo importante, pero ojalá esta configuración se mantenga. Maestro Gustavo Espinosa. Pues como decía Chicoche, Oye, ese tema dijo el presidente. Deberíamos de hablar también de ese uy, tema. qué mello, mira cómo estoy temblando. No, mira, para terminar con este tema de los organismos autónomos, definitivamente creo que es muy importante que se fortalezcan los organismos autónomos, darle la relevancia que tiene y hablar del tema, porque la ciudadanía, creo, no está muy involucrada con el funcionamiento de estos organismos. Estamos viviendo un momento histórico en donde no es momento de quedarse callado, de quedarse pasivo ante las decisiones o ante la deliberación pública de la que hablaba Víctor. O sea, es importante más que nunca participar. Participar con acciones muy concretas en estos organismos. Me parece que la fortaleza de los organismos autónomos, de estos que hemos estado hablando, del sistema anticorrupción, del INAI, del INE, en el caso de lo local, de los organismos que tenemos aquí autónomos en el estado de Coahuila, va a ser muy importante o va a ser un cambio trascendental cuando la ciudadanía se involucre en el funcionamiento de estas instituciones, cuando vigile qué es lo que están haciendo, qué decisiones están tomando y cuando le exijan a estos organismos resultados, cuando se involucren también en cómo es que están formando al personal que trabaja en estas instituciones y que se pueda fortalecer al interior de estos organismos autónomos las capacidades del propio organismo, las capacidades del personal, la formación, la capacitación. Todo esto creo que es lo que va a dar mayor fortaleza a las instituciones para que puedan responder a un ataque o a una posición que vaya en contra del deber ser o de lo que quiere la ciudadanía en términos de políticas públicas, una decisión de gobierno. Creo que la única manera en que los organismos autónomos tengan la fortaleza para poder mostrar una posición determinante y contraria a lo que diga el gobierno es el acompañamiento de la ciudadanía para que ahí recaiga el respaldo que debe de tener. Entonces es momento de participar, de que el ciudadano se involucre y a seguir hablando de estos temas para explicar a la gente qué hace cada organismo autónomo en el Estado. Estaría bien que en A Tiempo tuviéramos una videocolumna, un pequeño video explicando cada órgano autónomo de Coahuila. ¿Qué hace? ¿Qué presupuesto tiene? Y después hacer una evaluación. Sí, claro. O sea, hablar de qué están haciendo, a qué se dedican. ¿Sabes qué? Vamos a hablar del y ICAI. vamos a invitarlos. Claro. O sea, vamos, pero sí explicar qué hacen, luego cuáles son los resultados que están teniendo. Tiene razón. No nos podemos ir solamente por presupuesto, porque muchas veces decimos 224 millones de pesos son muchos. Sí, son un chingo. Y la mitad se veían los partidos. Exactamente. Dices, pero hay que analizar de dónde viene lo que dice el maestro, cuánto se va a nómina. Hay órganos autónomos que hay que defenderlos. El Instituto Nacional Electoral lo tenemos que defender todos los mexicanos sin importar partido político. Hay otros que tenemos que investigar y que tenemos que auditar. Claro. ¿Sí? No podemos estar regalando dinero en una situación tan escasa económicamente que se vive en el país. Y que se va a seguir viviendo porque la inflación está terrible. Me gustaría
ya lo tratamos alguna vez aquí en el programa en la mesa de opinión, el tema de la reforma electoral, pero está reviviendo. A ver si lo volvemos a platicar. Ustedes quieren hablar siempre de elecciones. No, es que lo están tocando que la Junta de Coordinación A mí no me gustan Política esos temas. del honorable, entre comillas, espero que se vea Rubén Moreira, ya ayer autorizó que se hagan estas mesas de opinión para investigar o analizar si vale la pena la reforma electoral. Rubén le está dando ahí jugada todavía esta payasada de reforma electoral que no va a pasar. Pero estaría bien analizarla como ya lo hicimos alguna vez A aquí. detalle. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, muy buenas noches. Maestro. Buenas noches, gracias. Maestro. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche por todas las plataformas de atiempo.tv.